Hoy tenemos que continuar con Filipenses. Vamos a ir a Filipenses 3. Dicho. Filipenses 3. ¿Se acuerdan que Pablo venía diciendo que había una manera de vivir que era muy específica, era como ciudadano del cielo, una manera digna del Evangelio? Y venía explicando eso Pablo, y que era posible vivir de esta manera, ¿se acuerdan? Porque pone de ejemplo a Jesús primero, pero luego se pone de ejemplo él, y luego pone de ejemplo a Timoteo, y luego a Epafrodito. Entonces era posible vivir de una manera digna del Evangelio, era posible vivir de manera como ciudadanos del cielo. Y el domingo pasado veíamos que un teólogo alemán, Karl Barth, dice que estas verdades producían, cuando un hombre no solamente reflexiona en estas verdades, sino que vive a la luz de estas verdades, produce que ese hombre tome decisiones concretas al respecto de estas verdades. Esto de ser ciudadano del cielo, llevar una vida digna del Evangelio. Entonces se había puesto de ejemplo a Jesús, a Pablo, a Timoteo y a Epafrodito. Y fíjense cómo empieza el 3.1. Voy a leer hasta el 11 y después lo vamos a dividir. Dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en nuestros esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía a la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y un pasaje escrito de manera medio compleja, como un bombardeo de ideas, pero en realidad es bastante sencillo lo que quiere expresar. Vamos a leer de nuevo, vamos a leer el 1. Les voy a decir esto. Hay un recordatorio, una advertencia, una historia y una manera nueva de entender. Vamos a ver cuál es el recordatorio. Si es por Cristo, todo vale la pena. Dice el 1. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. O sea, él dice que la iglesia de Filipos, y por lo tanto nosotros, ¿cómo era su actitud? Estar alegres. Pase lo que pase, dice, estén alegres. Podemos recordar todo lo que Pablo había hablado de su alegría, su gozo en el capítulo anterior y en el otro también. Y él nos recuerda esto: si es por Cristo, todo vale la pena. Y este lenguaje que usa acá, alégrense en el Señor, es parecido al de muchos salmos. En los salmos nosotros muchas veces vemos a las obras de Dios como una fuente de alegría, como la fuente de alegría para su pueblo. Alégrense, ¿por qué? Porque Dios hizo esta proeza, Dios abrió el mar rojo, Dios nos dio de comer, Dios aplastó a nuestros enemigos. Alégrense en las obras de Dios. Y acá es medio un llamado a alegrarse por el Evangelio. Pase lo que pase, si vos ves que el Evangelio avanza, si ves que es por Cristo, todo vale la pena. Alégrate por la obra de Dios en la tierra, en el planeta. Esa es una fuente de alegría para su pueblo. Y la unión nuestra con Cristo es una obra de Dios. Y debería ser una fuente de gozo incomparable con otras. ¿Vieron cuando recibimos un regalo y nos ponemos muy contentos porque es un regalo que nos gusta mucho? No sé qué le pueden regalar a cada uno.
Pero a esta hora quizás podríamos pensar en un regalo, una invitación a un asado. Estaría bueno, ¿no? Se alegraron varios. Y a lo mejor el regalo es otra cosa, una pelota de fútbol, un par de botines, una carta de ella. Y los regalos nos alegran, ¿sí? Nos alegran. Y Pablo acá nos llama a alegrarnos en el mayor regalo que hemos recibido, que es el Evangelio y la obra de Dios en la tierra, en nosotros. Y nunca vamos a tener un regalo mejor. Por lo tanto, nuestro gozo nunca debería encontrar más fuente en otro lado. No debería encontrar ningún otro motivo más grande que este. El Señor nos ha hecho parte de su familia. El Señor nos ha hecho sus hijos. El Señor nos ha perdonado. Entonces, ahí dice, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y dice, nunca me canso de decirle estas cosas y lo hago para proteger la fe. Y la fe es protegida, o se puede decir de otra manera, es protegida, es fortalecida, cuando se recuerda una vez y otra vez las obras de Dios a favor nuestro. Eso es lo que hacían los salmos, le recordaban a su pueblo una y otra vez. Los salmos eran el cancionero, así como nosotros tenemos canciones, ellos cantaban los 150 salmos. Entonces, una y otra vez se muestra la grandeza de Dios y se habla de las obras de Dios. Y si nosotros estamos viviendo la luz del Evangelio y tenemos en cuenta lo que Jesús hizo a favor nuestro, tiene que ser una fuente de gozo, de alegría muy grande, porque nunca vamos a recibir un regalo más lindo, ni más útil, ni más necesitado, ni mejor, ni más valioso. Entonces, ¿cómo hago yo para vivir alegre por el Evangelio? Y tengo que recordar el Evangelio, no perderlo de vista, no olvidármelo, pensar en él todos los días, ver que eso es una fuente de alegría. Imagínense que somos inmortales, no vamos a ir al infierno, vamos a ir al cielo. Tenemos que estar alegres. La mayoría del mundo va a ir al infierno. Una parte muy chica de las personas van a ir al cielo. Y Dios ha decidido adoptarnos, entonces eso debería darnos mucha alegría. Entró al orfanato y dijo, bueno, yo voy a adoptar los peores del mundo. Y nos eligió a nosotros. Entró a la cárcel y dijo, voy a sacar a la libertad y voy a poner sobre sus nombres, mi nombre, y los voy a tomar por hijos de los peores criminales de la tierra. Y nosotros no sabemos lo malo que somos, porque Dios en su gracia ha limitado nuestra maldad. Pero la Biblia dice muy claramente que somos lo peor del mundo. Entonces tenemos que saber que si nosotros no conocemos cuán malos somos, es porque Dios llegó a nuestra vida para frenarnos. Pero tenemos tanta maldad adentro que nunca conoceremos, pero sí podemos conocer a Dios que nos dice, somos malos, somos los peores de la tierra. Y siendo los peores, Dios decidió adoptarnos. Entonces tenemos que estar alegres en esto. No hay ningún otro regalo que nos pueda proveer más gozo. No hay ningún otro regalo que nos pueda traer más alegría. No hay ningún otro regalo que pueda fortalecer tanto nuestra fe como recordar este regalo una y otra vez para fortalecer nuestra fe, tener confianza en Dios, tener paciencia en Dios, saber que Él está al mando de todo, esperar en Él, saber que Él controla todo y que es un Padre amoroso que nunca se cansa de amarnos. A veces nos sentimos de otra manera y en vez de alegrarnos nos deprimimos o nos ponemos mal. A mí me pasa. Pero ¿qué es lo que pierdo de vista cuando me pongo así de mal? Pierdo de vista el Evangelio. Cuando yo recuerdo lo que Dios hizo por mí en la cruz, todas las cosas que vivo en el día a día, todos mis problemas económicos, emocionales, sociales, son chiquititos. El gran problema de mi vida era mi reconciliación con Dios y Jesús la hizo posible. El Padre entregó al Hijo para que yo pueda ser reconciliado con Dios. Y eso es hermoso y debería alegrarme y a ustedes también. Y fíjense cómo sigue el 2. ¿Les llamó la atención algo de esta parte? Dicen, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les piden que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Y pongo 3 puntos suspensivos así, ahí. Primer punto fue un recordatorio, si es por Cristo todo vale la pena. Segundo punto, una advertencia. El Evangelio no necesita agregados. Y habla de un grupo de gente y los trata de una manera fuerte. ¿Cómo le dice? Perros. No lo dice con buena onda. Esos perros. Los paraguatos cuando dicen estamos entre los amigos, y los chilenos también dicen, perrito, ¿cómo andás? Y es un trato cariñoso. Los paraguatos dicen estaba entre los perros comiendo y habla de sus amigos. Pero acá nos está dando otra orientación. Dice, son perros. Son gente molesta, dañina, sucia, oportunista. Son gente que le hace mal a la iglesia. Son los perros. Y dice, cuídense de esos perros. Y dice cómo son esos perros. Gente que hace lo malo, que son mutiladores. ¿Qué había pasado?
en la iglesia de Galacia, a la cual se escribe la carta a los Gálatas, llegó un grupo de gente que eran judíos convertidos, pero dijeron, no, está bien que ustedes crean en Dios, está bien que crean el Evangelio, pero si no se circuncidan no pueden ir al cielo. La circuncisión es cortar el prepucio, la piel del glande del pene, ¿sí? Los judíos hacían eso, lo siguen haciendo. Esa es la marca de ellos de que eran parte del pueblo de Dios. Entonces ellos, si vos veías, es único eso. Entonces, si vos estabas en el vestuario, en la cancha de básquet, y vos tenías un judío compañero, vos sabías que era judío solo por eso. Era una marca muy fuerte. A los 8 días, si cumplían la ley, se circuncidaban. Si no eran nacidos judíos, o si sus padres no eran muy estrictos con la ley, se circuncidaban más grande. Si se convertía al judaísmo, se podía circuncidar más grande. No me voy a meter en el tema, a los 8 días es el momento perfecto, y el que Dios eligió es cuando el bebé menos dolor siente, es cuando tiene un ataque de defensas ahí, y no es nada que ver. Cuando lo hacen de grande, la persona queda débil, queda muy sensible, es toda una historia, porque es muy invasiva esta situación, ¿sí? Pero entró este grupo de gente en la iglesia y dijo, si ustedes no se cortan el prepucio, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Recordemos que Filipo es una iglesia como la nuestra. Imagínense que viene alguien que sabe mucha Biblia, porque los judíos sabían mucha Biblia, y dice, a ver, los varones, ¿dónde están? ¿Ya se circuncidaron? Si no se circuncidan no pueden ser salvos. Traigan la tijera. Imagínense eso. ¿Cómo se sentirían ustedes si le dicen, ya, vamos? Y es una situación religiosa. Si bien estamos hablando de una parte deshonrosa del cuerpo, es una situación religiosa. Traigan el cuchillo. Entonces, Pablo dice, cuídense, estos son perros. Son malos, nos quieren llevar la ley de nuevo. En la iglesia de Galacia ya habían confundido la congregación. Las dos confusiones más grandes eran que ellos tenían que hacer algo para ser salvos, obras, o que después para mantener la salvación tenían que cumplir con la ley de Moisés. Y eso había quedado anulado, ¿sí? Hay gente que se puede circuncidar por gusto, por preferencia, por salud, por higiene, pero nunca una persona debería circuncidarse desde Cristo para acá por una cuestión religiosa, excepto que no sea cristiana. Pero ellos trajeron esta confusión a la congregación. Y eran gente que sabía mucho. Y como esa era la señal del pacto, yo tengo generalmente una cadena con una cruz. Y me señala como cristiano, en teoría, hoy usa cualquiera una cadena con una cruz, ¿no? Pero imagínense que ustedes tienen, no sé, un sello acá que diga soy cristiano y tiene una cruz en la frente marcada. Y era el sello, era la marca. Y ellos dicen, no, pará. La marca del cristiano es estar circuncidado. Si ustedes no se circuncidan, no son santos, no son salvos. Entonces Pablo los trata de perros, porque ellos enseñaban que para ser salvo cada persona tenía que creer en Cristo, pero eso era incompleto. Además había que circuncidarse, había que seguir los ritos judíos, los ritos del pacto que fue abolido. Y el pacto nuevo no descansa en las cosas que nosotros hacemos para Dios, sino que descansa en que confiamos, creemos, estamos seguros, tenemos certeza de que Jesús ocupó nuestro lugar frente a Dios. Y de esa manera, Él nos da una relación correcta frente a Él. O sea, no descansa en nuestras obras. ¿En dónde descansa? En nuestra fe. ¿Qué creemos? Que Jesús es Hijo de Dios. Sí. Que es Dios encarnado. Sí. Que tomó mi lugar frente al juicio de Dios Padre. Sí, creo eso. Y que no solo tomó mi lugar, sino que yo tomé su lugar en la relación. Quedé hecho Hijo de Dios en su lugar. Y la bondad de Cristo, su rectitud, su justicia, se me fue imputada a mí. Y mi pecado se fue imputado a Él. De tal manera que creyendo esto, reconociendo que mis pecados los tenía que pagar yo y los pagó Jesús en la cruz, yo soy salvo. ¿Pero qué hice? Creí. Y fue un regalo de Dios incluso creer. ¿Pero qué obra hice? ¿Me fui caminando a algún lado? ¿Me fui arrodillado a algún lado? ¿Puse algún tipo de ofrenda? ¿Tuve que servir más? ¿Qué hice? Creer que esto es cierto. Y parece una soncera, pero esto divide el mundo en dos. Gente que cree y gente que no cree, incluso dentro de la iglesia. Hay gente que dice, pero no puede ser. ¿Cómo que para ir al cielo solo tengo que creer? Sí, solo tenés que creer. La respuesta a tu creencia es otra cosa, pero para ser salvo vos tenés que creer. No hace falta que vos hagas obras religiosas para ir al cielo. Lo que hace falta es que vos creas que lo que decimos es cierto, al punto de que puedas estar listo para morirte hoy sabiendo que estás seguro de irte al cielo. Eso es lo que produce esta confianza, esta fe real. Entonces imagínense los filipenses, convertidos, contentos, alegres, ya empezando a ser
testimonio a las otras cartas, a las otras iglesias, que nos cuentan las otras cartas, a los corintios. Miren qué lindo los filipenses, miren cómo crecen los filipenses, miren cómo maduran. Podemos poner a Jesús de ejemplo y como ejemplo de gente que seguía su ejemplo, ponemos a Pablo, ponemos a Timoteo, ponemos a Epafrodito y ponemos a los filipenses. Y de golpe aparecen estos perros y dicen, no, ustedes se tienen que circuncidar. Si no se circuncidan, no son salvos. Imagínense el lío que trajo en la iglesia que gente que supiera tanta Biblia dijera esto. Y nosotros tenemos que entender que la obra de Cristo es suficiente. No le hace falta agregarle algo, no le hace falta ponerle un parche o un agregado, un anexo. Lo que Jesús hizo es suficiente. Es suficiente para que nosotros seamos salvos. La obra que hacía falta que sea hecha la de Jesús, tomar nuestro lugar y darnos el suyo. Y eso lo hizo. Pero ahora, ¿esto significa que yo pueda vivir como yo quiero? No, de ninguna manera. Dios nos ha regalado la salvación y como respuesta a su obra, a este regalo de la salvación, nos llama, nos pide, nos exige que crezcamos en madurez y en santificación. Pero no para ser salvos, sino porque somos salvos, ¿sí? Hay una diferencia. Viendo yo la salvación que he recibido, quiero crecer en santidad, quiero ser más obediente a Dios, pero es mi respuesta a su obra. No es para recibir la obra, sino que es respuesta a lo que Él hizo. Él nos llama a la obediencia por lealtad, por agradecimiento, pero no para que Él nos ame más, porque Él ya nos amó lo suficiente en Cristo. Él nos amó lo suficiente como para transformarnos en sus hijos. Él nos amó lo suficiente como para hacernos parte de su familia. Entonces, ¿por qué obedezco a Dios? ¿Por qué busco mi santidad? ¿Por qué busco obedecer su mandamiento y conocerlo y llevar la moral que me pide? Por agradecimiento, por lealtad. Él no me va a amar más si yo soy más obediente. Él ya me ama lo suficiente. De un amor eterno, lo dice el final de Romanos 8. ¿Se acuerdan? Ninguna cosa creada nunca jamás nos va a separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que no voy a lograr que Dios me ame más todavía, porque Él ya me ama lo suficiente. Me ama de manera perfecta. Entonces, como yo entiendo ese amor, por eso mi respuesta es obediencia y lealtad y agradecimiento. Pero no es para que me ame más. Él ya me ama. Él ya me adoptó, Él ya puso su nombre sobre mí. Es como si me hubiera dado su apellido. Él ya me reconoció como hijo suyo. No se avergüenza de ser llamado Dios mío. Y su hijo no se avergüenza de llamarse mi hermano, de llamarme a mí su hermano. Ya me ama lo suficiente. No me va a amar más, aunque yo sea el más santo de todos. Él ya me ama de manera inmerecida lo suficiente. Pero, entonces la pregunta es, ¿cuánto le amo yo? Y por eso es mi obediencia, mi santificación. Por cuánto le amo yo, en agradecimiento, en lealtad, por lo que Él hizo, por su amor. Y hacer cosas para que Dios nos ame más, este es el problema, que hacían cosas para que Dios los ame más, en lugar de hacerlas porque Dios ya los amaba lo suficiente. Y perdían de vista que lo interno es lo más importante que lo externo. Y siempre debe llevarle ventaja a lo interno a lo externo. Entonces esta gente pedía la circuncisión. Pero vamos a ver que en la Biblia Pablo incorpora otra idea, la circuncisión del corazón. ¿Qué significa esto? Que en vez de marcar el pene, lo que había que marcar era el corazón con Dios. Que en vez de marcar la parte de afuera, lo externo, lo que tenía que estar marcado en el pueblo de Dios es su corazón. Una marca visible en su corazón, no visible con los ojos, visible por lo que produce ese corazón nuevo, transformado, visible. Entonces, Pablo habla de que ni siquiera la circuncisión a nivel religioso, ni siquiera eso que era la señal del pacto, que era tan importante, Pablo dice que ya no tiene importancia, ya no sirve más. Lo que ahora vale es la circuncisión de tu corazón, que tu corazón esté marcado por Dios. Si tu corazón no está marcado por Dios, ahí sí tenés que tener miedo, porque eso sí significa que no sos salvo. Tu corazón tiene que estar marcado por Dios, tiene que haber dejado un trazo. Hay un índice de dureza, y sabemos que el material más duro es, ¿saben cuál es? El diamante. Entonces se mide un índice de dureza. Entonces hay diferentes grados y siempre lo que es más duro marca a lo más blando, siempre. Si vos tenés dos pedazos de madera, vas a ver que una va a marcar a la otra o las dos en diferentes medidas. Pero si vos elegís piedras pasa lo mismo. Y si vos elegís metal y piedra, ¿qué es más duro? Generalmente más duro el metal. Un metal duro parece un pico que la piedra, y a veces parte la piedra. Es un índice de dureza. No hay nada más duro que Dios. Entonces cuando Dios llega a un corazón, lo marca. No hay nadie más transformador, impactante que Dios. Entonces Él llega a ese corazón y lo marca. Ahí sí tenés que ver, más allá de que vos tengas toda la parte externa, que venga a la iglesia, que ofrendes, que leas la Biblia, que hagas el devocional,
que diga o no diga malas palabras, todo eso es la parte externa. Pero lo que es importante referido a tu salvación es la parte interna. Tu corazón, ¿está impactado por Dios o no? Porque eso es lo que importa. La circuncisión que ahora vale es la marca interna. Les leo rápido Efesios 1, 13 al 14, dice: y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles su Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía de que tenemos parte de Dios, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Y habla de que Él ha marcado otra vez el Espíritu Santo nuestra vida. ¿Dónde? Adentro del corazón. Antes el pueblo de Dios se marcaba por fuera. Esto que le habla de la circuncisión, cortar el prepucio. Pero ahora Dios a su pueblo lo marca por dentro, marca un corazón, circuncida el corazón. ¿Cómo hace esa marca? Deja el Espíritu Santo y es una garantía. ¿Vieron cuando nosotros, imagínense que uno va a comprar una casa, pero antes de hacer los papeles, pone toda la plata y recibe una documentación útil frente a un escribano? No sé, nunca lo hice, pero uno recibe algo, recibe una garantía. Y aunque no habite en la casa, todavía ya tiene la garantía. ¿Qué? Los papeles, porque lo compró. Dios te compró con la sangre de Cristo, te compró con la vida de Cristo, pero puso la garantía en vos, el Espíritu Santo. No hay nadie más confiable que Dios. Entonces, donde está el Espíritu Santo, hay una marca, hay una circuncisión del corazón, y Dios va a cumplir su palabra. Él lo hizo. ¿Qué significaría que Dios marque un corazón y no lo salve? ¿Qué piensan? ¿Que sea de mentira? ¿O que Dios es mentira? Por eso estamos seguros que la salvación no se pierde, porque Él dio su garantía, su palabra, su Espíritu, su Hijo, para comprar un pueblo. Eso nunca va a fallar. ¿Por qué? Porque todo depende de Él. En Él descansa nuestra salvación. Pero la pregunta es, ¿vos tenés marcado tu corazón o solo la parte de afuera? Venís a la iglesia, te portás bien, lees la Biblia, cantás. ¿Tu corazón está marcado por Dios? Esa es la marca que importa. ¿Está la garantía de Dios del Espíritu Santo ahí o no? Y luego en Colosenses 2, no lo busquen, pero habla de gente que volvía a poner mandamientos a la par de los mandamientos de Dios, o volvía a poner las leyes ceremoniales también del Antiguo Testamento a la par del Nuevo Pacto. Entonces ahí en Colosenses Pablo dice que esas cosas parecen ser sabias porque exigen una gran devoción, una gran disciplina, una religiosa abnegación, dice, una severa disciplina corporal. Ya, parece que es muy bueno y que es útil, que parece que nos da más santidad. Pero termina diciendo Pablo, dice, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Habla de cómo la parte de afuera, cuando uno agarra cosas, acá decía, cosas que no tenían que comer, cosas que no tenían que beber, cosas que no tenían que hacer, cosas que no tenían nada que ver con la Biblia o con el pacto vigente, dice, esas cosas no sirven en realidad. La gente, históricamente, no entendió tan bien esto. Entonces, por ejemplo, porque el Levítico dice que no hay que comer sangre, los evangélicos de hace 20, 30 años no comían morcilla, porque es sangre. ¿Y sirve eso? No, Colosenses dice que no sirve nada abstenerte de comer eso. No comían chancho, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento también dice que no puedes comer chancho, lechón, cerdo. ¿Sirve eso? No, no sirve nada. ¿Qué le dijo Dios a Pedro en Hechos? Mata y come, todo es santo. Pero siempre aparece en la iglesia gente que o hace volver al viejo pacto, los judaizantes, los perros de los que estábamos hablando, o aparece gente que es legalista. Entonces pone preceptos suyos a la par de Dios. Y se meten en cualquier tema, en el noviazgo, en el matrimonio, en la manera de trabajar, en la manera de ser iglesia. Y van definiendo como si ellos fueran parte de la Biblia, van definiendo cómo tienen que moverse esos y otros, como si eso sirviera de algo. No sirve de nada eso. Lo que sirve es que vos respondas a la marca que Dios hizo en tu corazón y que a través de la Biblia vos seas transformado. No, pero que si hacemos esto, hacemos otro, no, eso es legalismo. Es legalismo. Y está mal. Porque le agregamos algo al Evangelio. Y el Evangelio tiene que ser puro. No le tenemos que sacar cosas ni agregarle cosas. Y la santificación también tiene que ser pura. No tenemos que gastar energía en cosas que no son ciertas. No, pero son más santos si haces esto o otro. ¿Por qué? Y a mí me parece.
Si a vos te parece, no me importa, me interesa saber qué le parece a Dios. Y si Dios no dijo nada al respecto, tengo la libertad de hacerlo o no hacerlo. Entonces no te creas más santo que otro porque vos tenés tus ritos o tu manera. Hay que hacer el devocional todos los días a la mañana, sí o sí. ¿Es bueno? Sí. ¿Pero sos más santo que el que lo hace a la noche? No. ¿Tenés que leer 10 capítulos por día para ser más santo? No. Tenés que meditar día y noche sobre la Biblia. ¿Pero cuántos capítulos? Los que te den el tiempo y la cabeza. A veces no nos da para... A mí no me da para estudiar 10 capítulos por día, no. Meditar un versículo te va a servir más. Pero a cada rato aparece gente legalista en la iglesia. Como que Dios te ama, pero mira, si vos haces esto, Dios te va a amar más. Eso es mentira. Y Pablo cuando los enfrenta dice, son perros. Son molestos, son oportunistas, son sucios. ¿Qué están ensuciando? El Evangelio. ¿Qué están molestando? La vida de la fe. ¿Qué están teniendo oportunidad? Para sentirse más santos, porque siempre te piden que vos cumplas un mandamiento que ellos ya cumplen. Entonces, no, pero hace como yo. En realidad es para que ellos sean santos a tu ojo y vos empieces con desventaja a correr esta carrera. Y una y otra vez aparece gente así. No, si no estás en esta iglesia no sos santo. No, puede ser santo en cualquier iglesia que lea la Biblia y la entienda. No, pero si esto, pero si el otro, pero... No, hermano. Hay cosas que la Biblia marca y las que no marca no hay que tener en cuenta. Y varios teólogos dicen que en el mundo hay dos religiones. ¿Saben cuáles son las dos religiones? La de gracia y la de obras. ¿Qué significa esto? Una es en la cual Dios hizo todo lo que hacía falta que se haya hecho. La de gracia. Y la otra, la de obras, son todas las demás. El judaísmo, el islamismo, cualquier otra religión cae en la categoría de obras. ¿Qué cosas tenés que hacer vos para ser salvo? Pero el cristianismo real dice que hizo Dios para que vos puedas ser salvo. Y ahí se dividen las aguas de todas las religiones. Y está solo, el cristianismo solo ahí, como la única religión de gracia del mundo, de la historia. La única, en la que vos solo por creer, pero creer de verdad, no creer más o menos, creer de verdad, vos vas al cielo. Pero sí, bueno, pero yo creo, ¿crees de verdad? Arriesga tu vida entonces. ¿De verdad crees? Júgatela por Cristo. No, no creo tanto. Entonces no sé si crees. Pero cuando vos realmente crees, Dios marca tu corazón. Vos ves la circuncisión en tu corazón. Y sabés que el cristianismo es lo que dice la Biblia, o no sirve, o no es. Y fíjense ahí en ese pedazo del 2 al 4, dice 4 características que tiene el cristianismo genuino. En el versículo 3 habla de 4 características, 4 marcas que tiene un cristianismo genuino. Fíjense, adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en nuestros esfuerzos humanos. Esas son 4 características que vemos acá del cristianismo genuino. Adoramos lo dice el versículo 3, adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no confiamos en nuestros esfuerzos humanos. Y Dios incluye a su pueblo, judíos, gentiles, dice acá, son los que no eran judíos, y cada persona salva fue salva por gracia de Dios. Y la marca que llevan no era la circuncisión, no era que cortaran el prepucio. La marca que llevan es el Espíritu Santo dentro de ellos. Fíjense en Gálatas 3, 1 al 5. Vamos a leer Gálatas 3, 1 al 5. 1 al 4. Gálatas 3, 1 al 4. Fíjense cómo está enojado Pablo con la gente que enturbia la fe. Fíjense cómo comienza. Ay, Gálatas, ¿qué dice? Tontos. Es Pablo, el Espíritu Santo. Che, Pablo, baja un cambio. No, porque cuando el Evangelio está amenazado, Dios te llama a la guerra. El Evangelio está siendo amenazado. El pueblo que Dios compró para Él está siendo manipulado. Dios te llama a la guerra. Y lo menos que Pablo puede hacer, si ustedes se fijan en Gálatas, es la única carta donde Pablo no lo saluda con amabilidad. Está sorprendido Pablo, para mal, de cómo ellos dejan la religión de gracia y se meten en la religión de obras. Dice, Gálatas, tontos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó?
Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Está enojado Pablo. Y fíjense que lo está escribiendo. No es un ataque de calentura en WhatsApp o en Messenger que va en vivo. Está escribiendo y me lo imagino porque ellos escriben a través de alguien generalmente, sobre todo Pablo que no veía muy bien, un escritor por él. Me lo imagino el escritor diciendo: a los corintios les hablaste del amor, los retaste, pero acá le decís tonto. ¿Cómo puede ser? ¿Viste? ¿Vieron cómo dice? ¿Cómo es posible que sean tan tontos? Está enojadísimo Pablo. ¿Por qué? Porque el Evangelio está siendo amenazado. La pureza del Evangelio está siendo amenazado. No hay nada en nuestra vida que tengamos que proteger con tanto esmero como el Evangelio. ¿Por qué? Porque es el propósito de la iglesia. ¿Qué sos? Columna, baluarte, sos sostén de la verdad. Sos iglesia. El mundo no tiene la verdad y vos como iglesia la tenés que tener. Y cuando quieran venir a enturbiarlo, ¿vos qué tenés que hacer? Mostrar las uñas y los dientes, decir, poner cara de malo, decir no, y enojarte con la gente que hace eso. No importa cuántos años de iglesia tengan, como estos judaizantes que tenían toda su vida y sus tatarabuelos y tatarabuelos en el judaísmo. No importa quiénes sean. El Evangelio es puro o no sirve. Entonces, como el propósito de la iglesia es sostener la verdad, cuando te quieran hacer cosquillas para que vos aflojes, no te rías, morder la mano, no sé. Pero vos sostenés la verdad. El Evangelio es puro. Cristo hizo toda la obra. ¿Por qué tengo que ser santo? Porque Él lo merece y Él es digno. No para que me ame más, porque se ama más de manera suficiente. Tengo que aprender a valorar el Evangelio lo suficiente como para decir, voy a ser obediente. Eso es lo que hay que lograr. Y sabemos que solo podemos ser salvos creyendo en Jesús y su obra a favor nuestro. Nunca hay que ser pasivo cuando el Evangelio es amenazado por censura o distorsión. El Señor te llama a la guerra por el Evangelio. Júgatela. ¿Cuántas veces te la vas a jugar por tu trabajo, por tu sueldo? Cuando te roban plata, te defendés. Cuando le hacen algo a alguien que vos amás, defendés. Cuando, no sé, hay gente que hasta defiende su celular, le pone clave y contraseña y no vaya a hacer. Y una manera de defensa, para que nadie le haga algo o lo que sea. Y el Evangelio, defendelo. Tenés que luchar ardientemente, dice Judas, por el Evangelio, por la fe dada una vez a los santos para siempre. Nunca va a cambiar esto. Pablo, cuando habla del Evangelio, dice, miren, el Evangelio es así, le dice a los Gálatas. Si viniere un ángel del cielo y les dice que de otra manera, no le crean, es maldito por Dios. Y si viniere yo mismo y les dijera otro Evangelio, no me crean, maldito yo por Dios. Anatema, dice, maldito por Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo ahí en Gálatas? ¿Sonó medio, ya saben quién? ¿Qué es lo que Pablo hace? ¿Qué es lo que Pablo hace en Gálatas? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo en Gálatas? Está poniendo un seguro contra sí mismo y su vejez, diciendo, si yo después de más viejo pienso mal, no me crean, porque este es el Evangelio puro, este es el Evangelio cierto. Si yo después de viejo empiezo a meter la pata, vieron que los viejos a veces se ponen como los adolescentes, y ya ven las cosas de manera diferente, a veces no todos. Si yo mismo vengo en unos años y les digo que las cosas son de una manera diferente, no me crean, sea yo anatema. Entonces vemos que cuando se habla del Evangelio, cuando se trata del Evangelio, del cristianismo, de la salvación, de la vida de santificación, no hay que ser pasivo. Entonces vimos hasta acá un recordatorio, si es por Cristo todo vale la pena, una advertencia, el Evangelio no necesita agregados, y ahora vamos a ver una historia. Y vamos a ver la historia de Pablo, uno de los primeros cristianos, que no confiaba en sus propios esfuerzos religiosos como base de su salvación. Fíjense el 4, a la mitad del versículo 4 de Filipenses 3. Dice, de hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo los tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía.
Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. ¿Qué no está diciendo Pablo acá de sí mismo? Está diciendo que era un judío, de una familia judía, de una tribu judía. ¿Es importante que sea de la tribu de Benjamín? Sí, porque es el hijo de Raquel, Benjamín, y no es el hijo de una concubina de Jacob. Entonces fíjense, está diciendo, miren, lo mejor de lo mejor. Todos, sortearon todo y yo tenía todos los números. Las tengo todas. Hablé otros idiomas, aprendí de los mejores maestros, di toda mi intención de cumplir la ley, me junté con la gente que cumplía la ley. Soy fariseo de fariseos, dice en otra traducción. Dice, las tengo todas las figuritas. Si yo tuviera que cantarle en vida a ustedes, 33 era el más alto, yo tengo los 33 y ustedes no. Eso es lo que está diciendo Pablo, pero no por creído, sino porque realmente habían confluido todas estas cosas en él. Incluso la parte que no podía cumplir, la cumplieron sus padres. O incluso era de la tribu, una de las tribus más puras. De las tribus puras quedaron Judá y Benjamín. Pero Benjamín era hijo de Raquel, de la amada por Jacob. No me voy a meter más en eso, pero Benjamín era el hermano de José. Y no queda la tribu José, queda Manasés y Efraín. Y Manasés y Efraín se distorsionan con los samaritanos, con los asirios, ¿se acuerdan? Son del norte. Entonces Benjamín es como que queda en una línea de pureza, en ese sentido, étnico, ¿sí? Hebreo de hebreo, dice, no hubo otro hebreo como yo. Sé hablar muchos idiomas, fui a las mejores escuelas, los mejores fariseos, esto. La parte que no podía cumplir, la cumplieron mis padres. Yo no tenía voluntad y ellos me circuncidaron el 8º día. Y soy de esta tribu, o sea, las tiene todas las figuritas. Él sí tiene los 33. Tiene los 33 y no sé cómo, pero también tiene el macho, tiene la hembra, el 1 de espada, el 1 de basto, los 33, todas tienen. Es como si tuviera 5 cartas para jugar el truco. El 7 de espada, el 7 de... las tiene todas. Entonces él sí puede cantar y sabe que le va a ganar a cualquiera que compita con él. Él sí tiene todos los requisitos. Pero a pesar de tantos privilegios sociales, religiosos, él entiende que frente a Dios no le servían de nada. Él era israelita, de nacimiento, no porque se hubiera convertido, cumplía la ley, o sea, tenía una intención constante de hacerlo, aunque fuera imposible. Sus padres la cumplieron cuando él todavía no podía hacerlo. Era de la tribu de Benjamín, del hijo de Raquel, no de alguna tribu descendiente de la sierva de Jacob, ni de alguna tribu mezclada con los asirios. Y él, cuando ve todo ese montón de privilegios sociales y religiosos, y entiende el Evangelio, dice, todo esto no salva, no sirve, no es útil, no salva, no sirve. No, pero no salva. Dios salva. Tus esfuerzos religiosos no te salvan. No te salvan. ¿Querés agradar a Dios? Bueno, agradale llevando una vida de obediencia. Pero esa obediencia tiene que estar basada en que vos entendés cuánto te ama Él, lo que hizo a favor tuyo, lo arrepentido que estás de tus pecados, y por eso viví en obediencia. Pero eso no salva. Nosotros no somos salvos por nuestras obras religiosas, aunque sean buenas. Nuestras obras religiosas existen porque somos salvos por gracia de Dios. ¿Sí? O sea, no soy salvo por mis obras religiosas, sino que mis obras religiosas existen porque soy salvo a través de la fe y estoy agradecido a Dios. La definición de éxito religioso, terrenal, mundano, de las obras, no concuerda con la definición de éxito que vemos en la palabra. Entonces acá viene el cuarto punto, un nuevo paradigma. Esto significa una nueva manera de entender. Si ustedes se fijan muy bien, van a darse cuenta, ahora que están visitando más iglesias, van a darse cuenta que lo que yo les estoy diciendo hoy es algo que la mayoría de las iglesias todavía no aprendió. Y siempre vuelven a caer al legalismo, y siempre vuelven a caer a la moraleja cristiana. Pórtate bien para que te vaya bien. No, me porto bien porque en la cruz me fue re bien. Jesús ocupó mi lugar, por eso me porto bien. Y siempre caen en esto. Y no ha cambiado el paradigma, no ha cambiado su manera de entender la Biblia. Porque todo tiene que ser visto a la luz de Cristo, no visto a la luz de Moisés. A la luz de Cristo tiene que ser visto. Y como la parte del antiguo pacto es más gruesa, la gente se confunde. Entonces saca versículo de cualquier lado y saca prédicas, saca historias, saca enseñanzas, que muchas de ellas son muy buenas, pero están erradas en esto. Nosotros obedecemos porque Él es digno, no para ver qué nos puede dar más,
Porque Él es digno, por lo que Él ya hizo, por lo que Él es y por lo que hizo a favor nuestro. Entonces, el cuarto punto es un nuevo paradigma, mirar todo a la luz de Cristo, a la luz del Evangelio. El primer punto era un recordatorio, que si es por Cristo todo vale la pena. El segundo punto, una advertencia, el Evangelio no necesita agregados. El tercer punto, una historia. Pablo, uno de los primeros cristianos, no confiaba en sus propios esfuerzos religiosos como base de su salvación. Cuarto punto, hay un cambio de paradigma, una nueva manera de entender todo, porque está visto a la luz de algo nuevo, el Evangelio. Y fíjense cómo sigue el versículo 7. Antes creías que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor. Fíjense, muy importante esto. ¿Debido a qué? A lo que Cristo ha hecho. O sea, tuvieron un valor. ¿Cuándo dejaron de tenerlo? Cuando Cristo hizo su obra. No tiene más valor ni circuncidarte, ni guardar el sábado, ni dejar de comer lechón, ni esto, ni el otro, ni el otro, ni el otro. No tiene más valor. Entonces, ¿por qué tanta iglesia latinoamericana quiere volver a esas cosas? ¿Saben por qué? Porque de esa manera pueden decir, yo merecía más que aquel el amor de Dios, porque yo no comía chancho. No, está mal. Está mal. Y la iglesia una y otra vez cae en estos mismos errores. Eso es algo lindo de la Biblia, que gente antes que nosotros cayó en los mismos errores, entonces está todo dicho. Dice, considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada. ¿Cuánto vale? Nada. Cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y acá está lo que les digo. Por amor a Él, no para que Él me ame, ¿sí? Por amor a Él, no para que me ame, sino por amor a Él, porque Él ya me ama, he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. ¿Qué significa esto de ser uno? Ser parecido, ser semejante. Una idea que hemos estado trabajando, ¿no? Y dice, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, creyendo en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe, en la creencia de que esto es cierto. Fíjense lo que sigue el 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Él está diciendo que los logros humanos son insuficientes para declarar nuestra inocencia. Pueden ser muchos nuestros logros humanos religiosos, pueden ser un montón, pero nunca van a compensar nuestra maldad. No es que yo puedo pecar 1 kilo y hacer buenas obras por 2 kilos, entonces la balanza se tira de este lado y voy al cielo. No es que yo agarro mis obras de un lado y comparo. No. Lo que Dios exige de la persona que busca la salvación es esto, que crea, que se arrepienta y crea. Tiene que haber un cambio de vida, se arrepintió, reconoció su pecado y tiene que creer. No, Señor, pero ¿qué más puedo hacer? Haz lo que quieras, pero en agradecimiento. Yo ya te amo lo suficiente. Te amo lo suficiente, sos amado por Dios. Dios te ama. Entonces, ¿por qué le voy a obedecer? Porque me ama. No para que me ame, porque me ama. Y mis logros humanos pueden ser muchos, pero siempre van a ser insuficientes. Y no tengo que aferrarme a una inocencia que no existe. Cada acto nuestro, cada acto tuyo, cada acto mío está contaminado. Entonces, ¿por qué aferrarnos a nuestras obras religiosas en vez de aferrarnos a la gran obra que hizo Cristo en la cruz? Y decir, bueno, estoy ahí agarrado. Yo me imagino a Jesús siendo vindicado, glorificado, siendo llevado al Padre. Y me imagino agarrado a sus pies, diciendo, no, yo me voy con Él. Y es lo que Pablo está diciendo. Yo voy a experimentar lo mismo que Cristo. Y nos agarramos pidiendo misericordia. No me imagino agarrado del hombro con Jesús. Me imagino tirado a sus pies, mirando para abajo, sabiendo mi indignidad, pero sabiendo que Él es el que salva. Abrazado a sus pies diciendo, bueno, yo voy con vos. Llorando a sus pies. No el hombre, barba, tanto tiempo, vamos juntos al cielo. No. A sus pies, llorando, diciendo, soy indigno. Gracias por llamarme tu hermano. Gracias por amarme. Y llorar de esa manera, arrepentirte, creer y llegar al cielo de esa manera. Porque los logros de Cristo son suficientes para declarar nuestra inocencia si creemos verdaderamente en Él. No porque seamos inocentes nosotros, sino porque Él nos adjudica su inocencia, su rectitud. Y cuando somos salvos,
nuestras vidas se van pareciendo más y más a la de Jesús. ¿En qué? En pensamientos, en palabras, en carácter y en obras. Y es lo que Pablo está diciendo. Fíjense que dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Él está diciendo que quiere algo, ¿no? Él está diciendo eso. Que quiere eso. Quiere. Y habla de que en realidad, ¿cómo somos salvos? Lo dice el 9. Llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Y podemos pensar en 2 Corintios 2, ¿se acuerdan? Que el que no conoció pecado fue hecho pecado, y toda esa parte que siempre recordamos tanto, porque tiene que ver con todo el Evangelio, es el resumen del Evangelio. Tenemos que recordarlo. Y empieza ahí 2 Corintios 2, el 17. El que está en Cristo es una nueva criatura. Tenés que tener un nuevo paradigma, no puedes pensar igual que antes. ¿Por qué la gente cuando pasa en la ruta saluda al gauchito Gil? ¿Por qué lo hace? Porque es una religión de obras. Tienen que hacer algo a ver si el gaucho le devuelve el favor. ¿Por qué la gente se va a arrodillar a tanta gracia y le deja algo a la Virgen? Porque es una religión de obras. ¿Y qué te dice Cristo? Cree, arrepentite y cree. No, pero yo quiero hacer algo más. Arrepentite y cree. ¿Cree en esto? ¿De verdad cree en esto? ¿Estaría tranquilo en morir hoy? Yo sé que querés ver a tu esposa, a tu esposo. Yo sé que querés nuevas etapas de la vida. Pero la verdad, si eso no estuviera, ¿estás listo para morir? ¿Estás seguro de que sos salvo? ¿Has creído? ¿Te has arrepentido? Arrepentite y cree. Y el Señor te convierte en nueva persona. La vida antigua pasó, una nueva vida ha comenzado, un nuevo paradigma, una nueva manera de entender. Está todo a la luz del Evangelio. Y dice: todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Dice: Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Él te puso en esa relación correcta. Entonces, ¿qué vas a hacer? También pueden estudiar Romanos 3, del 21 al 26, que explica cómo es esto de la justificación. ¿Por qué Dios te declara justo solo por creer en Jesús? Y es interesante saber que no es que solo cambia nuestra condición legal, ¿sí? O sea, fíjense, vos tenés al peor criminal y los tenés a Dios, juez, a Dios como juez. Y viene el juez y dice: ¿sabes qué? Te declaro inocente. Chao, nos vemos. Dios no hizo eso. No es que solo cambió nuestra condición legal. Dios cambió nuestra relación con Él. Somos de la familia de Dios. Partícipe de la naturaleza divina, dice Pedro. En Hebreos dice que Jesús es nuestro hermano y no se avergüenza de eso. En Romanos 8 dice lo mismo, que Jesús es el mayor de nuestros hermanos. Entonces fíjense que no solo cambió la declaración legal sobre nosotros de culpables y la transformó en inocentes, sino que además cambió nuestra relación con Él. Él podría habernos declarado inocentes y haber seguido, haber desaparecido de nuestras vidas. Él podría haber terminado la obra en la cruz y no estar en tu corazón hoy, marcado por el Espíritu Santo. Pero Él cambió su relación con vos, de tal manera que ahora le podés decir Padre, Abba Padre, dice Pablo. Le podés decir Padre a Dios. Porque cambió no solo tu condición legal, sino también tu relación con Él. Te puso, como dice Pablo en 2 Corintios 2 Corintios 5, está mal acá, escriban, 2 Corintios 5, al final dice que Él te puso en la relación correcta con Él. Estás en la relación correcta con Él. ¿Puedo tener una mejor relación? No, ya es padre y ya soy hijo. ¿Puedo hacer algo para que me ame más? No, Él te ama lo suficiente. ¿Él merece que yo obedezca más? Sí, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Pero ya te ama lo suficiente, no puede hacer nada para que Dios te ame más. Si sos su hijo, te ama. ¿Estás seguro de esto? ¿Crees en esto? Porque ahí está la pica. La Biblia es muy clara. Mucha gente cree en la existencia de Dios. Pero creer no es creer como algo intelectual que uno sabe y nada más.
creer de verdad en el Evangelio lleva a que tu vida tenga cambios y que tengas confianza en Dios, una confianza en serio. Y sabemos que la humanidad es irremediablemente pecadora, sabemos que Dios no puede ver el pecado, pero ese Dios, ese mismo Dios en su gracia, remedió la situación del ser humano a través de la obra de Cristo. Y fíjense que da alguna idea de incertidumbre. Quiero, como diciendo, es un deseo. ¿Y por qué Pablo en otras traducciones se nota más? Dice, si en alguna manera. Pero ¿por qué Pablo da esta idea de incertidumbre? Me gustaría conocer a Cristo. Estamos hablando de Pablo, Me gustaría llegar a esto. ¿Por qué esa incertidumbre? A ver si puede o no puede. Porque nadie tiene que relajarse, nadie tiene que abusar de la misericordia de Dios, nadie tiene que decir, yo soy salvo. Sí, ¿y quién marca ahí en tu corazón? El Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde 1987, ya lo tengo acá en mi corazón. No te duermas en tu experiencia del pasado. Hoy tenés que estar seguro de que conoces a Dios, de que conoces a Cristo. Y dice el 8, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y acá vemos de nuevo que la definición de éxito del mundo casi siempre es incompatible con la definición de éxito que podemos ver en la Biblia. ¿Sí? El mundo te diría, ¿querés ser muy religioso? ¿Querés ser el mejor de los religiosos? Sé como Pablo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo, hebreo como no hay ningún otro. Ese es el éxito según los ojos del mundo, aunque sea religioso. Pero Pablo dice, no, acá no está el éxito está en otro lado. Y John Piper tiene un videíto que me gusta mucho, es una prédica larga pero le han sacado una parte, y habla de esta porción, porque él dice que todo lo demás lo ve como basura. La palabra que usa para basura puede ser también estiércol traducida. Algunas traducciones dicen estiércol. O sea, poner en una bolsa todo lo que el mundo considera como ganancia, religioso y no religioso, poner una bolsa todo eso, y tenés que entender que cuando realmente conoces a Dios y a Cristo y ves y decís, esto sin Dios era muy valioso, pero ahora porque tengo a Dios y tengo un nuevo paradigma, una nueva manera de entender, esto es como basura, es como estiércol, y ya no lo veo tan valioso. Entonces Piper dice, pregunta, ¿cómo hace Pablo para que Cristo se vea glorioso? Respuesta, experimentando a Cristo como un tan grande tesoro que todo lo demás sea nada, como nada en comparación. Yo considero todo, el dinero como pérdida, la comida como pérdida, la apariencia como pérdida, los amigos como pérdida, la familia como pérdida, trabajo y fama como pérdida, mi graduación, mis títulos como pérdida, en comparación al tesoro que Cristo se convirtió para mí. ¿Cómo haces para que Cristo se vea grande en tu vida y luego no desperdicies tu vida? El dinero te es dado para que uses el dinero de tal manera que muestres que el dinero no es tu tesoro, que Cristo lo es. Tus amigos, tu familia, te son dados para que vivas con ellos de manera que quede evidente para el mundo que ellos no son tu tesoro, que Cristo lo es. Las computadoras, los juguetes, los autos, las casas, los terrenos, los vehículos te son dados para que los uses de manera que quede claro para todo el mundo de que ellos no son tu tesoro, Cristo lo es. Hablamos sobre implicancias en el estilo de vida. La forma como mostramos el supremo valor de Jesús es teniéndole como tesoro por encima de todas las cosas. Así, entonces, haciendo elecciones que hacen la alegría que tenemos en su supremo valor, entienda esto. Y si Él no es tan valioso para vos en esta noche, si Él no es ese gran tesoro para vos, orá toda la noche. Si es necesario, orá toda la noche para que tu corazón sea tan cambiado y tengas finalmente a Jesús como tu máximo tesoro. Eso lo dice Piper en una prédica. Y es hermoso. Todo te es dado a vos para que puedas glorificar a Dios. ¿De qué manera? Viéndolo a la luz de Cristo y diciendo, todo esto es como nada cuando lo comparo con el valor de conocer a Cristo. Y de esa manera realmente le adoro. Vieron que una de las marcas de un cristiano genuino era adorar en espíritu. De esa manera. Dios es glorificado en tu renuncia. Dios es glorificado en tu sacrificio. Dios es glorificado en que vos valores su obra sobre todo lo demás. Y volvemos ahí al 10. Dice, quiero conocer a Cristo. Y es Pablo, el fariseo, el que sabe todo el Antiguo Testamento casi de memoria. Es Pablo. ¿Y qué dice? Quiero conocer a Cristo. Y hay gente que tiene un año de iglesia y ya como que lo conoció.
Ya se le acabó Jesús. No, ya lo conozco, Jesús. ¿Querés conocer a Cristo? Pff, yo lo conozco. Hace 2 semanas que lo conozco. ¿Qué te crees? Y Pablo, el apóstol de los gentiles, apóstol de Jesucristo, el mejor teólogo en los 20 siglos de cristianismo que tenemos, dice, quiero conocer a Cristo. Y nosotros hacemos la planchita. Leemos autores que garpan porque son re poéticos, son lindos para oír, pero leo libros que en realidad no me llevan a glorificar a Cristo. Conozcamos a Cristo. Y este conocer no es solo sentir o saber. Sabemos que Santiago 2:19 dice que los demonios tienen este tipo de fe. Saben que Dios existe, saben toda esta verdad mejor que nosotros. La saben mejor. Pero no tiene implicancia en su manera de vivir. Y en la tuya, si vos realmente crees en Cristo de la manera correcta, tiene que tener una implicancia. Crecer en una vida, crecer en vivir una vida en semejanza a Él, siendo fiel a la palabra. La fe que salva, el conocimiento que salva, es una confianza profunda que lleva a una obediencia creciente. O sea, es una confianza profunda que me lleva ¿a qué? A una obediencia creciente. La fe me salva, pero esa fe impacta mi vida. ¿De qué manera? Al punto de que alguien como Pablo diga, quiero conocer a Cristo. Y si nosotros viéramos, Romanos 1:5 dice, a fin de que crean en Él y lo obedezcan. O sea, yo tengo que creer, ¿y qué tengo que hacer? Obedecer. ¿Pero por qué? Porque es una implicancia. Es una implicancia. En Romanos 16:26 dice, para que ellos también puedan creer y obedecer. Sin obediencia, ¿qué significa que no haya obediencia en una vida? Que no hay transformación. No hay transformación. No hay transformación. Si hay obediencia para conseguir algo, ¿qué significa? Que no ama a Dios. Porque ese amor sería interesado y sabemos que el amor no es interesado. ¿Por qué obedezco a Dios? Porque es digno. ¿Por qué es digno? Por lo que es, que voy descubriendo a medida que lo voy conociendo, y por lo que hizo por mí, que lo voy descubriendo a medida que lo voy conociendo también. Entonces mi corazón, ¿por qué se vuelca en sacrificio, en obediencia, en buscar la santidad? Por lo que Él es y por lo que hizo. Y termino acá. Y repito algunas palabras que he repetido varias veces. Pero tenemos que saber que Jesús no es adaptable, no es modificable, no es maleable, no es editable. Jesús es uno y es el de la Biblia. Pero es conocible, es admirable, es imitable, y no sé si está bien dicho, pero es obedecible. O sea, no es editable, es conocible, es admirable, es imitable, es obedecible. No me salto el corrector en la compu, así que capaz que está bien la palabra. Pero es obedecible. Entonces te invito, frente a estas 4 cosas, vayamos juntos hacia el conocimiento de Cristo. Vayamos juntos a ese conocimiento. Y digamos, ¿cómo puedo glorificar a Dios? De tal manera, para que la gente sepa que Cristo es mi tesoro. Bueno, esto tiene implicancia en tu vida. Estamos hablando de guerra, estamos hablando de realidad. No estamos hablando poesía acá, estamos hablando de cosas concretas, en serio. Tienes que tener impacto en tu vida. Si tu corazón es el que sigue editando las cosas, entonces no conoces al verdadero Dios. Arrepentite y cree en el Evangelio. ¿Sí? Vamos a orar para finalizar.